Como ustedes saben, una corte civil en el estado de Florida resolvió sentenciar a dos personas que tuvieron una enorme relevancia en una trama corrupta durante los sexenios de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Se trata de Genaro García Luna y de Linda Cristina Pereira. Ellos fueron sentenciados a pagar a México, que es el demandante, el gobierno mexicano, cantidades enormes de dinero que vamos a explicar de dónde proceden, qué significan, qué es eso que estamos viendo en cantidades muy grandes de dinero. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que en el periodo de 2009 a 2018 se realizaron contratos en la Policía Federal, en el CISEN y en el organismo de prisiones, 30 contratos en total, por un total de 625.188.677 dólares de los Estados Unidos y 93.866.666. Al principio del cambio político que hubo en el país en el año 18, el gobierno de México inmediatamente empezó a tomar conocimiento de estos hechos y decidió presentar una demanda de carácter civil en Florida porque esa era la residencia de los implicados en el esquema corrupto. Es decir, tenían ahí bienes y vamos a ver qué ha pasado con esos bienes. Tenían residencia y operaban ahí. El primer problema fue lograr que una Corte Civil de Estados Unidos fuera reconocida como instancia jurisdiccional para recibir una demanda de esta naturaleza. Y hubo ahí un primer gran obstáculo que se venció, o sea, fueron derrotados en términos jurídicos los defensores de las personas implicadas y las personas demandadas. Y se inició de manera normal el proceso. En la primera fase de este proceso, la juez encargada de esta corte resolvió que los bienes que habíamos encontrado a través de averiguaciones en Florida, que estaban a nombre de una empresa y del propio Genaro García Luna y de Linda Cristina Pereira, fueran de inmediato entregados al gobierno federal. Y se entregaron aproximadamente 2,5 millones en bienes que fueron vendidos en Estados Unidos, uno de los cuales, por cierto, no se ha vendido todavía, pero está ya entregado y en administración del gobierno de México en los Estados Unidos. Este paso fue muy importante porque tanto Genaro García Luna, primero, y después Linda Cristina Pereira, se negaron a comparecer ante el tribunal. Y en esas circunstancias no le quedó más remedio a la jueza que los bienes que habían sido asegurados por el propio tribunal fueran entregados pues a quien los reclamaba, que era el gobierno de México. Fíjense, estos son contratos que se hicieron con empresas de García Luna a través de intermediarios o de empresas en donde el propio García Luna era parte y su esposa.
en donde compraban algo o el gobierno a través de distintas instituciones y había sobrecosto exagerado, que fue un modus operandi durante muchos años de la forma de utilizar recursos públicos para volverlos privados, o sea, corrupción. Lo relevante es que un tribunal aquí no reconoce esto y dice a la esposa de García Luna que puede retirar su dinero, que se descongelen las cuentas, que libremente puede utilizar ese recurso. Entonces, la UIF decide ¿hace cuánto tiempo fue el juicio? Cuando se pone el juicio allá en el juzgado civil. No, para poner el juicio allá, en Estados Unidos, en el 2021, decide poner el juicio en un juzgado civil en los Estados Unidos y da todas las pruebas. Y acaba de resolverse, pues, de que en efecto ese recurso tiene que ser devuelto al erario público. Entonces, hay justicia. Porque el problema no solamente es de este personaje, su vinculación con la delincuencia organizada, sino que además, después de que salió del gobierno, seguía haciendo negocios con recursos públicos, cosa que no se trató en el juicio de García Luna en Estados Unidos porque no permitieron que esa parte entrara, solamente la parte cuando él fue servidor público, funcionario público, porque servidor público no fue, que servidor público quiere decir servir al pueblo y él se sirvió a sí mismo. Entonces, es muy importante. Y aun cuando siga el procedimiento, es un resultado muy importante, porque es un reconocimiento de que en efecto había un modus operandi de esta persona con funcionarios del gobierno de Calderón y de Peña Nieto para utilizar recursos públicos para beneficio privado. Entonces, es muy importante este resultado. En relación con la próxima sentencia del Tribunal de Florida, se va a pronunciar en contra de las empresas que se utilizaron en la trama de García Luna. Son empresas que firmaban los contratos en dólares, los cobraban en dólares, los sacaban del país, los llevaban a Barbados, que es un paraíso, y también algún dinero lo llevaron a Israel y no me acuerdo a qué otro lugar. Partes de ese dinero volvieron al país con el propósito de hacer pagos a las personas que habían participado en la trama corrupta. Mucho dinero, centenares de millones de dólares. La UIF se dirigió a través del sistema EGMON, que es un sistema internacional de información de datos de inteligencia financiera, a la UIF de Barbados en 3 ocasiones. En las primeras 2 ocasiones no respondió nada y en la última respondió que no sabía. La verdad es que sí sabía, porque logramos que en el juicio, utilizando el juicio civil, hubiera una intervención del mismo tribunal que nosotros redirigimos hacia un tribunal de Barbados donde se ganó ese pleito. Y finalmente le entregaron al juzgado de Florida la información con la cual cuenta en este momento la juez y forma parte del proceso. Adicionalmente, la UIF también obtuvo información de las operaciones de traslado de dinero, transferencias hechas porque se usaron bancos mexicanos para llevar a un Occidental Bank
en Barbados, que ni siquiera es de Barbados, tiene su sede en Colombia y trabaja en otros lugares, ¿no? Son bancos lavadores, son bancos que se utilizan por los sistemas de lavado de dinero. La lucha internacional en este momento pues, debe estar básicamente dirigida en contra de los paraísos financieros y fiscales y por una transparencia y una colaboración internacional en la lucha contra el lavado de dinero, porque eso es luchar también en contra de la delincuencia, en todos sus aspectos y niveles. Entonces, y yo creo que en este caso también se dio. Tenemos algo que yo quiero hacer una especie de descripción meticulosa de cómo el modus operandi de este sistema que se usó para lavar el dinero del pueblo de México, esconderlo, que es producto de operaciones ilícitas. Entonces, mostrarlo y mostrarlo por todos lados, en el mundo entero, decir, miren, vean este caso y piensen cuántos otros han pasado frente a ustedes y no se pudo lograr algo muy concreto. Aquí hay también en este asunto, estamos viendo, no solamente la sentencia de la juez de Florida, sino también un avance en el método y en la técnica y en la dedicación para poner al descubierto los sistemas de lavado de dinero. Nada más rápido antes de que se vaya, ¿nos puede mencionar algunas empresas de esta próxima sentencia y las cantidades que se están buscando? Las empresas son conocidas porque ya no existen, ya no están operando. Estas empresas se hicieron para esta trama corrupta. Empresa fachada. Numba, Night System, la que tenía a su nombre Genaro García Luna fue GLAC, pero era una distribuidora de ganancias. Ahí las tienen. Ahora, esta Numba Technologies fue creada para hacer contratos con CISEN que en su totalidad ascendieron a $208 millones. Para eso la hicieron. Se llama igual que Numba Inc. Y sin embargo es una razón moral diferente. Hay algunas otras que se usaron en la trama del lavado posterior. Esas empresas no hicieron contratos ni recibieron directamente dinero, sino que recibían dinero de las que cobraban, ¿entiendes? De tal manera que se iba escondiendo el dinero y se iba difuminando pues, todo, ¿no? Porque tenían que hacer muchos pagos. Esos pagos son los que tenemos que ver. ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Nosotros ahorita estamos investigando cómo se repartió una parte, no muy grande, pero significativa, no muy grande para estos niveles, pero significativa para el gasto político en efectivo, utilizando mecanismos gubernamentales. Es una cosa también interesantísima. Parte de este dinero fue a dar a campañas políticas. Y eso lo vamos a demostrar, pero eso no es en el juicio de Florida, ese es en el juicio mexicano, ¿me entienden? Porque esto se tiene que ver también en los tribunales mexicanos. Y ya estamos en eso, ya hay órdenes de aprehensión abiertos, hay detenidos, hay una serie de cosas, hay unos avances muy buenos y se van a abrir nuevos procesos y se va a ir adelante.
No hay que detenerse. Y en este caso, ¿de qué empresas están gestionando los recursos que se están buscando, don Pablo? ¿Qué empresas estarían gestionando los recursos que están reclamando? ¿Qué empresas estarían reclamando, que estarían gestionando estos recursos que está usted buscando pues Mira, volver a? nosotros tenemos una lista de 15 empresas que fueron utilizadas para operaciones de lavado, pero de segundo piso. No cobraron, sino que fueron de segundo o tercer nivel de lavado. Esas 15 empresas están obviamente pues, fichadísimas, ¿no? Muchas de ellas no pueden operar ya en el sistema financiero. ¿Y de qué monto estamos hablando? ¿Cómo? ¿De qué monto estamos hablando? ¿De qué cantidad estamos hablando? Estamos hablando para esas empresas $100 millones. Más o menos. No es juego, ¿eh? No sé si. Desde hace días. Es decir, no tendrían por qué haber golpeado reporteros, afectado, como afectaron a muchos ciudadanos de la ciudad. Con actividades que además, porque nosotros estamos de acuerdo con la libertad de manifestación, eso siempre. Pero ¿para qué hacen todo eso? Para reunirse conmigo si ellos ya sabían que se iban a reunir conmigo el viernes. Entonces, o sea, hay cosas que no están bien. Entonces el diálogo sigue abierto. Al nivel más alto, porque es la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública, que los van a recibir. Pero en estas condiciones me parece que ¿para qué se reúnen conmigo? Si yo confío plenamente en los secretarios. Entonces, yo estoy a favor de la manifestación pacífica. Pacífica. Y el diálogo sigue con los secretarios. Pero, o sea, nosotros ya dijimos, lo que el gobierno de la Cuarta Transformación, desde el presidente López Obrador y con nosotros, ha dado a los maestros es mucho y ojalá pudiéramos dar más porque se merecen todo las maestras y los maestros de México. Pero hay veces que hay limitaciones presupuestales. Entonces, no puede soportar el presupuesto del gobierno de México un aumento del 100%. Pero además, porque ustedes saben para qué está yendo la mayor parte del recurso público, para los programas de bienestar. Es decir, los programas de bienestar hoy tienen un presupuesto de 850,000 millones de pesos, entre lo que está la pensión universal para adulto mayor, y además son derechos establecidos ya en la Constitución, además de los nuevos programas de bienestar. Es decir, el presupuesto es para la gente, para el pueblo, directo, sin intermediarios. Entonces, en esta condición, pues se da un 9% de aumento salarial, ahora más un 1% adicional en septiembre. Es un aumento que es más del doble de la inflación. Segundo, se congela la edad de jubilación. Eso representa, para que ustedes tengan una idea, alrededor de 60,000 millones de pesos en diversos años. Hay un año nuestro que esta congelación va a representar alrededor de 20,000 millones de pesos, 2027. O sea, porque cuando te jubilas antes, pues hay recurso adicional, porque hay que contratar maestros del jubilado y aparte la pensión o el retiro. Entonces, el congelamiento. Además, pues durante el periodo del presidente López Obrador,
casi 1 millón de basificaciones. Y además, este régimen muy importante, que quizá no se ha entendido, que es el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Para todos los maestros y maestras y para todos los que son parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y todos los trabajadores del Estado, si están en cuentas individuales y reciben, producto de la ley del 2007, una pensión, si ganan 15,000 pesos, salario medio de un maestro, 16,000 pesos, y la cuenta individual a la hora de su retiro les iba a dar 4,000 pesos, el Fondo de Pensiones para el Bienestar de manera solidaria le da lo correspondiente de manera automática para que tenga siempre y se jubile siempre con el salario medio del IMSS. No es ni siquiera el salario mínimo, es el salario medio del IMSS que además va subiendo cada año. Entonces, para aquellos que iban a recibir 6,000 pesos, pues no, ahora van a recibir 18,000 pesos. Y algunos que ganan más, pues tendrán su jubilación de acuerdo a su retiro. Entonces, esto además de otros temas que se hicieron durante el gobierno del presidente López Obrador. Entonces, lo que les hemos dicho es, seguimos hablando, no quiere decir que, pero por el momento lo que puede dar el gobierno es el congelamiento, seguir en pláticas y 9% y el 1% de aumento. Y con relación a este sistema de promoción y movilidad del magisterio que quedó en la reforma del 2019, con la que muchísimos maestros no están de acuerdo, yo propuse eliminarla. ¿Qué la sustituye? No quiero decidirla, renuncio como presidenta a poner una forma de evaluación para los profesores. Quiero que las maestras y los maestros lo decidan democráticamente, en foros escuela por escuela, y que las y los maestros decidan cómo quieren que cambie el famoso UCICAM. Sí, y lo que decían los maestros, eso será. Entonces, es una propuesta, creemos, acorde con el tiempo que estamos viviendo, pero además seguimos con el diálogo. ¿Y hay cuántos? 8 millones de niños afectados por este paro. No, son mucho menos. O sea, la mayor parte, no quiero además, digamos, parecer, es lo que está pasando en México. La mayor parte de un porcentaje importante de las escuelas de Oaxaca, un porcentaje menor pero importante de las escuelas de Zacatecas, algunas escuelas en Chiapas, algunas escuelas en algunos otros estados, pero la gran mayoría están en clases. Aquí en el centro histórico, alrededor de 30,000 comercios han resultado afectados con pérdidas de 6,000 millones de pesos. ¿Qué decirle a los empresarios que están viendo afectados por esta situación? Pues sí, lo sabemos. México es un país libre. Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación y además no creemos en la represión. No, esa no es la forma en que nosotros actuamos. Y es el diálogo, pero un diálogo también, pues, abierto. Incluso una encuesta publicada hoy en el Heraldo de México de Question Mark señala que el 78% de las personas rechazan estos bloqueos por las afectaciones que han generado los maestros, Presidenta. Pues sí, es probable que esto sea así. Entonces, nosotros no vamos a reprimir. Y está abierta la mesa de diálogo. Pero tampoco estamos de acuerdo con algunas formas que, si no son ellos, algunas personas, porque tampoco se han deslindado, pues han utilizado. Entonces, nosotros nos manifestamos
muchísimas, incluso en apoyo a la gente. Nos manifestamos muchísimas veces en el periodo en que estábamos en la oposición, pero siempre fue pacífico, siempre. Entonces, el diálogo lo tienen abierto. Entonces, ahí está la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Educación Pública. Incluso ya había contingentes que se dirigían al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Le han dado algún reporte sobre esta movilización o algo? Pues no sé en este momento cómo esté. En la mañana nos plantearon que iban hacia el aeropuerto y no vamos a caer en ninguna provocación, en ninguna. Preguntar. Bueno, el primer tema es la recuperación de Parque Bicentenario, como lo mencionó la presidenta. En ese sentido, nos dio la instrucción de evaluar el mejor uso y aprovechamiento de este espacio que es federal, y en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, INDABIN, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Secretaría de Cultura, hicimos un trabajo coordinado para ver cómo se podría recuperar, por supuesto, para uso público. Y las razones de utilidad pública, por supuesto, reafirman el acceso a la cultura, el resguardo del patrimonio, tiene que ver también con el Plan Nacional de Desarrollo, del rescate de espacios públicos. Y en ese sentido, todo bajo la norma, nos asigna el espacio a la Secretaría de Cultura. ¿Qué es lo que vamos a hacer próximamente? Este siguiente mes, primero tenemos que entrar con todas estas instituciones a hacer el inventario del lugar, mencionar que hay 7 ecosistemas, entonces también con Semarnat vamos a trabajar, y de ahí hacer un relanzamiento de este espacio público. Esta concesión, para quienes no lo sabían, se otorgó en los últimos momentos de la administración de Enrique Peña Nieto, y era una concesión de un espacio federal maravilloso de 55 hectáreas, en la cual se cobraba a la empresa alrededor de 1,5 millones al año por poder operar un lugar que tiene muchas oportunidades de lucro, porque tiene muchos espacios para renta, para uso. Si bien hay un espacio público, hay una parte pública, pues gran parte de eso es de renta. Y ya después INDABIN, cuando entra este gobierno, incrementa la renta de manera mensual, pero sigue siendo insuficiente y sigue siendo un espacio para el usufructo de privados. ¿Qué es lo que vamos a hacer desde la Secretaría de Cultura? Recuperar este espacio en un esquema también mixto, como lo hablábamos con la presidenta, promotores, promotoras bajo la norma de protección civil y todos los lineamientos necesarios van a poder operar en coordinación con la Secretaría de Cultura, pero vamos a fortalecer la parte pública que tiene este lugar para trabajar con el Gobierno de la Ciudad de México también, que nos ayudará a coordinar en este nuevo esquema de trabajo y facilitar otro tipo de oferta para el público y trabajar de manera responsable, de manera que el beneficio sea colectivo, que sea un rescate de un bien común, de un patrimonio para el país, de un patrimonio federal, que no esté en manos de una empresa que lucra principalmente con todo esto. Entonces ese es un gran rescate, agradecerle muchísimo a todas estas instituciones que nos apoyaron y que hoy lo recuperamos. Entonces, muchas gracias, presidenta. Estaremos anunciando actividades, seguirá siendo un parque público.